Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda. Sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, un gusto saludarlos en este día viernes. Hoy es 3 de mayo, 6 de la mañana, 40 segundos. Amanecen suspendidos hoy viernes los servicios y las clases en las universidades nacionales sedes Bogotá y Medellín por los muy graves hechos de violencia que se presentaron ayer, agravados desde la tarde. El detonante de esta nueva violencia en la Universidad Nacional es la posesión en una notaría del rector Ismael Peña, quien de forma inusual es desconocido por el gobierno Petro. Todo inédito, menos la violencia, que deja la estación universitaria totalmente quemada, con unas imágenes terribles de cómo operan estos neoterroristas, estos muchachos encapuchados que se hacen pasar por estudiantes de la Universidad Nacional. La verdad es que no hay evidencia ni de que sean estudiantes ni de que no lo sean. Son encapuchados que desataron una verdadera batalla campal en los alrededores de ambas sedes, Bogotá y Medellín. Allí en Medellín incluso estalló una bomba, un petardo de estas bombas caseras en un baño. Los vándalos aquí en Bogotá bloquearon por varias horas la carrera 30, que es el acceso por la 45, la calle 26, hasta muy tarde, 6 horas entrada bien la noche, obligando a miles de personas a caminar bajo la lluvia que terminó agravando el drama. La situación es inédita porque el nuevo rector, porque terminó ayer el periodo de la doctora Dolly Montoya, formalizó su posesión ante una notaría. Fue a la notaría 14, se posesionó con varios testigos y representantes de la institución, argumentando que lo hacía en uso de la autonomía de la universidad y porque la universidad está acéfala desde el momento en que la doctora Montoya dejó la rectoría. Le contesta la ministra de Educación, Aurora Vergara, desconociendo la decisión del comité que lo eligió, diciendo que no se conocen las actas y que allí pasó algo raro y que solo firmará cuando se refleje lo que ocurrió adentro de ese Consejo Superior Universitario. Así que lo que está pasando no solo es un acto de vandalismo, de delincuencia alrededor de la Universidad Nacional, sino un choque institucional como no se había visto nunca antes alrededor de la Universidad Nacional. La ministra dudando de la elección de las actas, diciendo que no emite el acto administrativo, y el rector posesionándose inéditamente ante una notaría. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de esta noticia. La otra polémica del día corre por cuenta del anuncio del gobierno, una decisión un poquito técnica que va a terminar afectándonos a todos. Anuncia el ministro de Hacienda un proyecto para modificar la muy seria regla fiscal, que es la garantía de responsabilidad en el manejo de las platas públicas. Regla fiscal que significa no gastar más de lo que tenemos, más de lo que podemos. Lo harán con el pretexto, dice el ministro, para darle flexibilidad. Este es el argumento. Más inversión, endeudarse más de lo que puede pagar el país. Por eso hay una gran controversia, porque los economistas le están pidiendo seriedad al ministro de Economía. Dice el ministro Bonilla que este es su argumento, que una cosa es tener una regla fiscal cuando el país crecía al 10% y otra cosa es tener una regla fiscal cuando el país crece al 0.6%. Es al revés. Es que se necesita regla fiscal para ser serio cuando estamos en la época de vacas flacas. Vamos a hablarles también de la controversia enorme en la que se metió Estados Unidos. Esta madrugada hay una gran versión internacional. La Corte Penal Internacional podría emitir una orden de captura contra el primer ministro Netanyahu, acusado de crímenes de guerra. Y hay una batalla diplomática en la que están metidos voceros del gobierno y del Parlamento de Estados Unidos intentando frenar esa orden de arresto. Desde Estados Unidos, a propósito, en Washington, voceros del gobierno le piden a los dos países, Israel y Colombia, que detengan la crisis diplomática y que restablezcan la relación diplomática rota por decisión del presidente Petro. Orbita en el ambiente la posibilidad de que la CPI, no reconocida ni por Israel ni por Estados Unidos, pero que tendría claro efectos, emita órdenes de arresto no solo contra Netanyahu, sino contra militares y civiles del gobierno de Netanyahu por los horrores
y la inmisericordia guerra en Gaza, que está a punto de completar 7 meses. En Colombia, el canciller Murillo ratificó que los servicios consulares se mantienen a pesar de la decisión de la ruptura diplomática. Les contaré, hay una noticia de última hora. Esta mañana, alerta en colegios del norte de Bogotá que operan en jurisdicción de Chía porque, ojo, está extorsionando el tren de Aragua. La temible banda criminal que tiene origen en Venezuela, que también tiene azotados a comerciantes con extorsiones en Bogotá. Esos delincuentes del tren de Aragua, ya no solo venezolanos, están extorsionando a colegios privados que operan al norte de Bogotá. Gimnasios, el Campestre, el San Carlos, los Laureles, muchos colegios que están extorsionados y que originan una reunión de emergencia que terminó esta mañana. Todo originado por la captura de Carlos Ramón Escobar, socio del Niño Guerrero, que fue capturado en Bogotá en las últimas horas, una captura que está teniendo repercusiones en el mundo de la criminalidad. Bienvenidos, tenemos muchas historias para compartirles en este amanecer. Hoy es viernes 3 de mayo, es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que afortunadamente ejercemos en Blue Radio. También les hablaré en segundos de la no muy sorprendente advertencia del director de la Unidad de Gestión de Riesgo, Carlos Carrillo, que desde Santander notificó que el país no está preparado para enfrentar el fenómeno de la Niña, que está a punto de comenzar. Saldremos de la época de sol, vendrán épocas de lluvias, y él, que ha estado en el centro de la polémica, esa Unidad de Gestión de Riesgo, dice no estamos preparados. A propósito, él está denunciando, Carlos Carrillo, de los premios que le estaban dando allí con la nómina de la Unidad de Gestión de Riesgo al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Se había convertido esa Unidad de Gestión de Riesgo en la caja menor, y detrás del escándalo de los carrotanques hay muchos temas de relación política, proyectos de ley que se traficaban y tramitaban con la plata y el dinero de la Unidad de Gestión de Riesgo, aprovechando un sistema fácil, expedito de contratación que manejan allí. Bienvenidos, aquí estamos desde Mañanas Blue. La temperatura en Bogotá a esta hora es de 11 grados centígrados. Hay tiempo seco. Había lloviznado en Bogotá, ha llovido en Medellín. Les contaré del incendio en la isla Salamanca frente a Barranquilla. Enseguida el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Según la norma, yo tenía el deber de posesionarme a más tardar el día en que debía entrar a ejercer el cargo. No tengo justa causa para demorar la posesión y asumir mi responsabilidad ante el país. Sin contar con el aval del Ministerio de Educación, José Ismael Peña se posesionó como nuevo rector de la Universidad Nacional. Esta decisión generó disturbios y caos en la movilidad en la Universidad Nacional. Desde las 3 de la tarde se presentaron manifestaciones y actos vandálicos a las afueras de la Universidad Nacional. Encapuchados prendieron fuego con bombas Molotov a la estación Ciudad Universitaria Transmilenio y generaron afectaciones en la calle 26 y avenida NQS. Las autoridades solo llegaron hasta después de las 5. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Tenemos información de que inclusive habrían agredido a miembros del equipo de seguridad de la Universidad Nacional. Esto no lo vamos a permitir. Nosotros vamos a restablecer el orden en el entorno como nos corresponde. Nosotros no podemos entrar a la Universidad Nacional. Tras estos hechos y luego de la posición de Ismael Peña en una notaría como rector de la Universidad Nacional, se pronunció la ministra de Educación, Aurora Vergara. Firmaré el acta de la sesión de designación de la nueva rectoría de la Universidad Nacional cuando refleje la verdad de lo que allí sucedió. Leopoldo Munera, ex candidato a la rectoría de la Universidad Nacional. Me parece que es absolutamente irresponsable haber causado la crisis inicial, el Consejo Superior haber causado la crisis inicial siguiendo un procedimiento que yo considero ilegal. En Chía, Cundinamarca, ayer los delincuentes llamaron a cada uno de los representantes de todos los planteles educativos pidiendo una reunión urgente para poder garantizar la seguridad de todas las personas que trabajan en los colegios. Y hablamos con el alcalde de Chía. Activamos la ruta, verificamos, contactamos al Gaula y reunimos esta misma noche a todos los miembros de los colegios privados. Uno de los tenientes que estuvo con todos los docentes. Nosotros activamos la ruta para iniciar la investigación. A la comunidad invitarla a que cuando reciban esta clase de llamadas mantengan la calma y de manera inmediata se comuniquen con la línea 165 del Gaula de la Policía Nacional. Luego del anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la ruptura de relaciones con Israel, la Cancillería salió a explicar que se rompen las relaciones diplomáticas, pero no consulares. Esto quiere decir que los colombianos en ese país seguirán recibiendo atención. El canciller Luis Gilberto Murillo. Este es un nuevo escenario que nos permite como Colombia no estar en silencio y protestar de forma vehemente, manifestar nuestro desacuerdo con la forma como el gobierno de Israel está manejando la guerra.
Mantenemos relaciones sólidas tanto con Colombia como con Israel. Instamos a un diálogo continuo y al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre estos dos socios valiosos. Es el primer pronunciamiento de Estados Unidos luego de la ruptura de relaciones anunciada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con Israel, por calificar a Benjamín Netanyahu como un genocida. Tim Kaine, senador demócrata, quien es el presidente del subcomité para nuestra región. Estoy un día triste y la relación entre los Estados Unidos y Colombia es bien importante, pero en no tenemos un acuerdo con el presidente de Colombia. El Ministerio de Hacienda propondrá al Congreso varias medidas para reactivar la economía, entre ellas la flexibilización de la regla fiscal y la obligación de los bancos para financiar ciertos proyectos. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Que una cosa es tener una regla fiscal con un país que crece al 3, 4% o 10%. Colombia nunca ha sido así. Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo. No es una buena idea pensar en flexibilizar la regla fiscal. La regla fiscal ya es lo suficientemente flexible. De hecho, Colombia, después de la pandemia, completa ya 4 años consecutivos con déficits fiscales por encima del 4% del Producto Interno Bruto. El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón. La cartera sostenible en Colombia, que tendremos que afinarla, de golpe no es 72, de golpe es 80, de golpe no es 72, de golpe es 65, pero sí nos dice que es una cifra que puede ser de un dígito o cercana al 10% de la cartera total. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, radicó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia por injuria y calumnia en contra de un usuario de la red social X, quien decía que el ministro estaba implicado en el escándalo de los 40 carrotanques de La Guajira. He puesto una denuncia directa por injuria y calumnia a un señor de nombre Silvio Ramírez, que en una red me acusa de unos delitos directos. Lo voy a enfrentar a él y a quien intente mancillar mi nombre. La directora del DAPRE, Laura Sarabia, está denunciando ante las autoridades lo que se trataría de intentos de extorsión en su contra. De acuerdo al documento, el pasado 28 de abril dio a conocer una serie de mensajes y escritos que denotarían planes turbios para buscar su salida del gobierno por medio de escándalos y que ella ha venido reportando desde el pasado 5 de septiembre del año 2023. Fuertes combates se registraron en la vereda Bolivia del municipio de Argelia, en el sur del departamento del Cauca, donde tropas del Ejército Nacional se han venido enfrentando contra las disidencias de las FARC. Desde tierra, el grupo armado ilegal atacó con ráfagas de fusil al helicóptero que evacuaba los cuerpos sin vida y el material de guerra. Aunque la aeronave sufrió varios impactos, no se registraron mayores daños. Habla el general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca. En el desarrollo de esta operación son dados de baja 3 sujetos muertos en desarrollo de operaciones militares. Son incautados 5 fusiles, una escopeta modificada, una pistola, material de intendencia y comunicaciones, abundante munición, y de igual manera fue recuperada una menor de edad. El general Elder Giraldo, comandante de las fuerzas militares, anunció que se creó un grupo conformado solamente por integrantes de ese comando, de la Armada y de la Fuerza Aérea para verificar cuáles son las inconsistencias en cuanto a las armas y municiones desaparecidas de batallones del Ejército. Dice el general que fue el presidente el que dio la orden de aclarar esta situación luego de la polémica porque el mandatario entregó las cifras que no eran. Vamos a verificar y establecer cuál es el material verdaderamente faltante, porque pues no lo podemos negar, probablemente es así. Centenares de usuarios reportan desde ayer jueves fallas e inconsistencias en la plataforma de pagos en línea PCE, con la que se hacen transferencias sin costo entre bancos, se pagan servicios públicos, impuestos, entre otros. Los principales afectados son los clientes de Davivienda. Israel libra en estos momentos una batalla diplomática para evitar que la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, emita órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y autoridades militares israelíes, a las que se acusaría por crímenes de guerra en Gaza. Esta mañana, el fiscal de la Corte Penal Internacional exige que no se interfiera con la independencia de su trabajo. La van sacando para que venga Carla Torres, la cara silva, que detrás, Gaby. ¡Qué golazo! La selección femenina de fútbol sub-20 empató 1-1 ante Argentina en el hexagonal final del Sudamericano y perdió las chances de hacerse con el título. La selección masculina de fútbol sub-20 designó como nuevo entrenador a César Torres, quien tomará las riendas del equipo a partir de hoy. Ayer se hizo la presentación oficial del Giro de Italia, carrera que comenzará el día de mañana y que tendrá presencia colombiana. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo.
Esta es noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la coge. No, pero es que todo el mundo se va de la mesa para con las noticias, una agenda cargada de información. Se queda con la factura. Seis de la mañana, 16 minutos. De los muchos horrores que se cometieron ayer en inmediaciones de la Universidad Nacional, esas imágenes quemando los torniquetes, quemando estaciones de Transmilenio, con el pretexto, Felipe, de que son estudiantes protestando por lo que pasa con el nombramiento del nuevo rector. Elección y posesión totalmente inusual del nuevo rector. A esas imágenes terribles, porque estos son estudiantes o encapuchados que se hacen pasar como estudiantes jugando a nuevos terroristas. Este es el futuro de Colombia, Felipe. Esta mañana se suma que el gobierno nacional, el gobierno de Bogotá, corrijo, el gobierno del alcalde Carlos Fernando Galán, está revelando, óigame este horror, que al personal de vigilancia de la Universidad Nacional ayer lo obligaron a tomar gasolina. No, Néstor. Esto sí lo trae uno a la primera línea, pero inmediatamente, ¿no? Felipe, lo trae a las épocas pues de muchos años atrás en la Universidad Nacional, en donde había revuelta tras revuelta. Es cierto que lo que está pasando alrededor del rector, del nuevo rector, el profesor Peña, es absolutamente inusual. El gobierno desconociendo las actas, el gobierno lanzando un manto de duda sobre la decisión del Consejo Directivo, diciendo que hasta que no conozca las actas no emite el acto administrativo. El rector posesionándose porque dice la universidad no puede estar acéfala y yo ya fui elegido. Todo totalmente inédito. No. Y termina con estas imágenes de terrorismo. Cualquier tendría uno, Néstor, uno tendría que hacerle un llamado a la cordura, ¿no? Al rector posesionado ayer ante notario, como dice usted, y pues al Consejo de la Universidad. Cordura y diálogo, Néstor, o de otra manera no van a salir de esto. Pero varias cosas. La estación de Transmilenio destruida, ¿a quién termina perjudicando? Pues al ciudadano de la calle. A quienes dicen defender estos vándalos, estos violentos, estos salvajes. Así es. Y lo segundo, Felipe, hablando de lo que usted plantea, es que es bastante enredada la norma, porque mientras algunos dicen que cuando la doctora Dolly Montoya dejó su cargo el día 1 de mayo, la universidad queda acéfala, sin rectoría, y por eso argumenta el doctor José Ismael Peña, él toma la decisión de posesionarse ante notario. Otros indican que no, que la norma prevé que mientras no se haya dado el acta por parte de la ministra de Educación para la posesión del nuevo rector, queda en calidad de cargo la doctora Dolly Montoya. Es que todo la verdad la verdad está enrevesado aquí. El gobierno desconociendo la elección del profesor Peña. El perdedor, el profesor Munera, en esa elección, llamando a la desobediencia civil. Los estudiantes o unos que se hacen pasar por estudiantes en plan de terrorismo. Y esta mañana, por eso, la gravedad de las denuncias que hace la alcaldía en Bogotá, desde el centro de Bogotá. Felipe García.
Hola Néstor, sí señor, fue un grupo de delincuentes encapuchados los que salieron a bloquear vías exactamente a las 3:30 de la tarde de ayer, y allí empezó el caos en la movilidad de la ciudad por los puntos de los bloqueos. Le estoy hablando de la 26, de la calle 26 y la carrera 30 a la altura de la Universidad Nacional, un punto clave de la movilidad en la ciudad. De un momento a otro empezaron estos delincuentes a destruir las estaciones de Transmilenio, a romper también estaciones de buses aledañas, incluso en varios videos de cámaras de seguridad, no solo de las estaciones, sino de cámaras de los teléfonos de incluso de estos mismos encapuchados, quedó registrado el momento en el que se sube uno de estos vándalos, un grupo de estos vándalos, y con bombas molotov empiezan a prenderle fuego a esta estación de Transmilenio. En estos videos, Néstor, se ve cuando estas personas dañan el mobiliario de la estación e incluso se roban el extintor del lugar. Todo esto mientras que otras personas, sin taparse la cara, pues los graban y les toman fotografías. La Universidad Nacional, recordemos, declaró la alerta roja sobre las 4:30 de la tarde y ordenó la evacuación inmediata del campus ante la presencia de este grupo de encapuchados. Incluso el alcalde Carlos Fernando Galán en la noche anunció ya había iniciado una investigación para recolectar pruebas y ubicar a los responsables de estos desmanes. Un dato de última hora, Néstor, y es el que usted contaba, es que el secretario de Seguridad, César Restrepo, acaba de confirmar aquí en el centro de la ciudad que los vigilantes de la universidad no solo los golpearon y los agredieron, sino que además este grupo de encapuchados de delincuentes los obligó a tomar gasolina. Escuchemos. Tenemos información que nos brindaron desde la propia seguridad de la universidad, con lo cual ciudadanos que trabajan como vigilantes dentro de la Universidad Nacional fueron atacados por los encapuchados, incluso información de que podrían haber puesto a tomar gasolina a algunos de estos vigilantes y ataques directos. Estamos esperando un reporte más detallado de quiénes fueron atacados dentro de la universidad. Hay que decir, Néstor, que no solo eran grupos de encapuchados, sino también miembros de la comunidad indígena que, recordemos, llegó el miércoles a las instalaciones de la universidad. Esas personas, confirman las autoridades esta mañana, instrumentalizaron los niños y eso fue lo que frenó el actuar de la fuerza pública. Por eso no llegaron a tiempo, no actuaron a tiempo para replegar a los delincuentes, los encapuchados que estaban intentando quemar la estación de Transmilenio. Felipe, gracias. 6:00 22 minutos. Y obviamente los platos rotos en una refriega de estas los pagan los ciudadanos. Esa estación de Transmilenio, que se llama así Ciudad Universitaria, quedó destruida con daños que tendremos que pagar todos del bolsillo, y especialmente con el daño a la gente que la usa habitualmente, los miles de bogotanos que terminaron ayer caminando. Estaba lloviendo en la tarde en Bogotá, cortesía de los encapuchados, de los manifestantes, de los terroristas. Julián Ríos. Néstor, buenos días. Como usted lo dice, está totalmente destrozado uno de los accesos aquí a la estación Ciudad Universitaria, y se trata el acceso del costado occidental, precisamente donde yo me encuentro en este momento, y es donde está el puente peatonal que comunica la Ciudad Universitaria, la fachada y la entrada principal de la universidad con esta estación. Es decir, yo puedo caminar por este puente peatonal y llegar al costado de frente de la universidad. Por aquí ingresaron unos indígenas Misak que estaban utilizando varios menores de edad y encapuchados, y vandalizaron totalmente este punto de la estación Ciudad Universitaria. Lanzaron bombas molotov, como quedó grabado en varios videos, rompieron las taquillas e incluso la vida de una funcionaria de Transmilenio estuvo en riesgo porque es una de las personas que quedó dentro de la taquilla de estas de la empresa Tuyave. Ya se vieron en el video que logró abandonar esta funcionaria sin ningún inconveniente, pero las personas y los encapuchados siguieron vandalizando esta estación y hoy está totalmente destruida, Néstor, como usted lo dice. Muchas personas que se bajan en este momento aquí tratan de cruzar el puente y pasar por la puerta, pero está inhabilitada y tienen que regresar y buscar otras rutas, Néstor. Gracias, Julián. 6:00 24 minutos. Y entonces, originado todo esto por la elección del nuevo rector elegido legítimamente por el Consejo Directivo. Que parece más bien es nombrado, ¿no? Es decir, porque... No, fue elegido porque hubo votación. No, porque vota el Consejo Superior Universitario. Claro, pero es una elección donde el Consejo es realmente el que lo elige, no la elección popular, porque esa es la discusión que se tiene. No, es que no es, claro. no es vinculante por la consulta popular. Claro, es que la consulta no lo elige, lo elige ahí o lo nombra ahí el Consejo. Eso es lo que dicen los estatutos
estatutos de la universidad. Pues claro, así está diseñado el proceso. Felipe, uno no puede cuestionar. Proceso, pues tiene que cambiar los estatutos. Uno puede cuestionar y uno puede decir, también es cierto a mí no me gusta un sistema de votación que no está en los estatutos. Es que pero se pusieron el de acuerdo, Superior Universitario. Pero Héctor, se pusieron de acuerdo en el Consejo Directivo y no es la primera vez que lo utilizan para establecer un mecanismo de votación. Claro, pero en eso consiste la discusión, porque el Consejo Directivo, el Consejo Superior Universitario adoptó un sistema de elección que es cierto que se había utilizado en otras oportunidades, que a lo que lleva es a que no gane el candidato que ha obtenido más votos en los distintos estamentos universitarios. Y claro que pues esa diferencia y esa decisión distinta a la de la mayoría de estudiantes, profesores, estudiantes egresados, pues lleva a una tensión, porque es imposible que a la gente le pregunten lo que le preguntaron: ¿quién quiere que sea el rector? Y en todas las votaciones haya ganado uno y en el Consejo Superior Universitario hayan elegido otro. Es inevitable, esa tensión es inevitable, y claro que uno puede sostener la legitimidad de la elección, etcétera, pero también tiene que reconocer que se provocaba una tensión. Legitimidad es que el Consejo Superior de la Universidad Nacional tiene que elegirlo y el Consejo Superior de la Universidad lo eligió. Sí, pero además, es posible que a mí no me guste, es posible que a los estudiantes no les guste, es posible que no acogieron la votación de la consulta popular, pero lo eligió. Néstor. Y esas son las reglas de juego no utilizadas por primera vez para el profesor Además, en el Consejo Superior Universitario, el presidente de la República tiene 3 asientos, tiene 3 delegados. La ministra de Educación, en este caso la doctora Aurora Vergara, o su delegado, y 2 representantes delegados directamente por el presidente de la República. Y fuera de eso, ahora la ministra dice desconocer la elección porque no le entregan las actas. Digo, la situación es de verdad absolutamente caótica. Son las 6 de la mañana, 26 minutos. Nicolás Rodríguez. Néstor, buenos días. Con la firma de 7 testigos, el profesor José Ismael Peña se posesionó como rector de la Universidad Nacional en la Notaría 14 de Bogotá. Cabe resaltar que esto se da luego del aplazamiento de la posesión de Peña tras el desacato de las propuestas que hizo la ministra Aurora Vergara durante el proceso de elección, así como de 2 representantes del presidente de la República. La Secretaría General de la Universidad le informó a la ministra que el documento ya estaba aprobado por 5 de los 8 integrantes del Consejo Superior, lo que se tradujo en que prácticamente se iba a firmar el documento. Tras el hecho, el rechazo fue inminente por varios personajes que fueron opositores a la subida de Peña a la rectoría, como la de Leopoldo Múnera, quien fue candidato al puesto y quedó de primero en la consulta popular, donde comenzó todo este rollo. Él se posesionó irregularmente ante la secretaria general de la Universidad Nacional de Colombia, que cometió una irregularidad en ese sentido, y luego fue a una notaría a protocolizar el acto de posesión. Me parece que es absolutamente irresponsable haber causado la crisis inicial, el Consejo Superior haber causado la crisis inicial, siguiendo un procedimiento que yo considero ilegal para nombrar al rector o rectora de la Universidad Nacional. Sin embargo, la ministra de Educación Aurora Vergara, a través de un comunicado oficial del ministerio, mencionó que cualquier maniobra para la posesión del rector designado de la Universidad Nacional que no sea respetuosa de la legalidad y validez del procedimiento establecido debe ser rechazada, convocando a una sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario. Dejo constancia que el acta de designación del rector no consigna de manera íntegra y transparente las discusiones y el sentido de las votaciones que se dieron en el marco de la elección, como lo define el artículo 20 del Acuerdo 19 del 2022. Firmaré el acta de la sesión de designación de la nueva rectoría de la Universidad Nacional cuando refleje la verdad de lo que allí sucedió. Las actas del máximo órgano de gobierno de una institución no pueden pretender confundir, engañar o establecer parcialmente lo ocurrido en un momento trascendental de su historia. Y es que las inconformidades no solo se reflejan desde el sector gubernamental, así como lo manifestó el presidente Petro a través de su cuenta de X cuando le pidió a sus delegados hacer público el voto, así hayan aprobado la votación secreta. Y es que, Néstor, desde marzo, los estudiantes fueron los primeros en alzar la voz rechazando la subida de Peña a la rectoría, como lo hizo María Fernanda Acosta, una de las representantes estudiantiles aquí en Mañanas Blue. Ismael Peña
tiene que tener claro que hoy estamos rechazando su candidatura y él debe tomar la decisión de si quiere seguir siendo el candidato ilegítimo de la rectoría de la Universidad Nacional o si puede dar un paso al costado. Y la noticia no cayó muy bien en el sector estudiantil. Después de conocerse la noticia, encapuchados se tomaron algunas vías cercanas a la universidad para detener el tráfico y vandalizar el bien público, como una estación de Transmilenio de la ciudad universitaria, que en video quedó registrado como varios vándalos le prendieron fuego a uno de los vagones. El alcalde Carlos Fernando Galán emitió un llamado de atención y anunció una investigación para dar con el paradero de los criminales. Nosotros vamos a restablecer el orden en el entorno como nos corresponde. Nosotros no podemos entrar a la Universidad Nacional, pero sí nos corresponde es restablecer el orden por fuera, y lo vamos a hacer las veces que sea necesario para proteger a la ciudad. Y por eso además ya se abrió una investigación, se están allegando las pruebas para identificar a los responsables de estos hechos. Néstor, y es que muy tarde en la noche el profesor Ismael Peña se refirió a los hechos argumentando que la universidad estaba en riesgo jurídico e institucional. Era mi deber como rector reglamentariamente designado garantizar la continuidad del servicio público de la educación superior, la investigación y los proyectos comprometidos con las comunidades del país por la universidad. Peña confirma que la universidad va a seguir ejerciendo las labores públicas e invita a toda la comunidad universitaria mediante un diálogo conciso y abierto solucionar las diferencias que se presentan en este momento. Nicolás Rodríguez, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 31 minutos. La polémica por la elección del nuevo rector de la Universidad Nacional, que hoy tiene prácticamente paralizadas las actividades académicas en el centro universitario público más importante del país, comenzó desde hace semanas, tras los resultados de las elecciones internas que se llevaron a cabo el pasado 21 de marzo. Antes de esa fecha se llevaron a cabo las elecciones, porque el 21 de marzo fue el Consejo Superior Universitario en el que se eligió a José Ismael Peña como nuevo rector del centro universitario más importante del país. Las elecciones fueron el paso previo. En esas elecciones tuvieron una baja participación de los miembros de la comunidad educativa y el ganador fue en esas elecciones Leopoldo Múnera. Esa votación fue al Consejo Superior Universitario, en donde finalmente, como les digo, fue elegido José Ismael Peña el pasado 21 de marzo. De acuerdo con las normas de la Universidad Nacional, en el proceso de elección del rector, la última palabra la tienen los 8 integrantes del Consejo Superior Universitario, quienes luego de un prolongado y controvertido proceso de deliberación y votaciones, decidió seleccionar al actual vicerrector José Ismael Peña como el nuevo rector del centro educativo, por encima de Leopoldo Múnera, quien daba por descontada su elección. Peña fue elegido con 5 de los 8 votos de los integrantes del Consejo, lo cual desató la furia de Leopoldo Múnera, a quien ya le había ocurrido algo similar en 2012, y también la furia de sus simpatizantes, que llamaron a la resistencia civil, ocasionando una creciente anomalía en el normal desarrollo de las actividades de la Universidad Nacional. Uno de los componentes detrás de esta polémica sin duda es el político, porque aunque nadie lo quiere aceptar públicamente, el pulso entre Peña y Múnera se podría traducir como un desafío entre el statu quo dominante de la Universidad Nacional hoy, por medio de Dolly Montoya y sus colaboradores más cercanos, con vasos comunicantes con la Facultad de Ingeniería y con las empresas del sector privado, y el candidato que más le simpatizaba al gobierno del presidente Gustavo Petro, que evidentemente era Leopoldo Múnera, visto como un hombre cuya propuesta va dirigida a la reivindicación del movimiento estudiantil y sus luchas por defender la educación pública. Tanto luego de esta elección y luego de este proceso, luego de todo lo que ha ocurrido, luego de la elección de José Ismael Peña, la ministra de Educación, Aurora Vergara, le correspondía firmar el acto administrativo previo para proceder a su posesión. Sin embargo, pese a que la Secretaría General de la Universidad ha enviado en varias ocasiones el documento al despacho de la ministra, desde el 21 de marzo, Vergara no lo ha querido firmar, argumentando que no cumple con los requisitos que ella sugirió, entre ellos que se hagan públicas las posiciones de ella frente a cada una de las discusiones y que se divulgue cómo quedó la votación frente a cada uno de los puntos a debatir, a excepción del proceso de elección, que es privado. Hoy se necesita encontrar una solución al entuerto que afronta la Universidad Nacional, sumida en una profunda crisis marcada por la violencia de quienes utilizan las vías de hecho, como la toma de la rectoría, el uso de capuchas para agredir y robar en las cafeterías y bloquear e incendiar el Transmilenio en la carrera 30 y la calle 26, pero sobre todo para evitar que continúe el perjuicio académico para más de 57,000 estudiantes que cursan pregrado y posgrado en el centro educativo. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6
6:34 a.m. Alista el gobierno paquete de medidas para reactivar la economía con 3 proyectos de ley que prepara y cocina el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. 1, para flexibilizar la regla fiscal y poder gastar más. Otro, para obligar a los bancos a tener que hacer inversiones. Y un tercero, para entregar estímulos tributarios en temas como reducir la tasa nominal, el impuesto de renta corporativo y la necesidad de entregar estímulos a las energías renovables. Paquete de medidas con las que el gobierno busca darle un empujón a la economía en medio de un momento lánguido y flojo y en medio de una fuerte subida del desempleo que en marzo llegó al 11.3%, ocasionando que 339.000 personas quedaran desocupadas en el último año. Vacas flacas y aumento en el desempleo que tiene al ministro de Hacienda contra las cuerdas y cocinando 3 proyectos de ley para reactivar la economía, 2 de los cuales ya son flanco de múltiples críticas por parte de analistas, economistas, inversionistas y un séquito de exministros de Hacienda. De un lado, el proyecto para obligar a los bancos a hacer inversiones, algo que según Bonilla equivale a lo que viene haciendo Finagro en el sector agropecuario, pero ampliándolo a otros bancos y a otros sectores como educación, vivienda e infraestructura, so pena de tener que hacerlo a las malas y obligados, lo que se conoce en el mundo económico como inversiones forzosas, componente de la represión financiera que históricamente y a lo largo de muchas décadas ya tuvimos en Colombia y que generó un encarecimiento del crédito para todos los colombianos. Tiro por la culata, que también podría verse en el proyecto que prepara Hacienda para flexibilizar la regla fiscal, que es un seguro de que la plata pública se maneja con responsabilidad y seriedad, pero que quiere modificar el gobierno para aumentar el cupo de endeudamiento y poder hacer más inversión. Remedio que también, según muchos, podría resultar peor que la enfermedad, pues manda un mensaje de más derroche y más deuda que podría encarecer las tasas de interés a las que a Colombia se le presta afuera, en un momento donde el problema no es eso, sino la baja ejecución presupuestal y en donde ya hay advertencias de gastos excesivos por parte del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:36 de la mañana. Sneider Pinilla prendió el ventilador. Era el subdirector de desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y hoy se presenta o está convertido en el hombre de los secretos del contrato de 46.000 millones de pesos para comprar carrotanques en La Guajira. Después de pedirle pista a la Fiscalía y de pedir un principio de oportunidad, entregó nombres a la Fiscalía 79 especializada contra la corrupción. Aparecen en ese documento el presidente del Senado, Iván Leonidas Name, del Partido Verde, muy crítico del gobierno y de las reformas del gobierno del presidente Petro, y el liberal petrista, presidente hoy de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas, contratistas de esa unidad del riesgo, el exdirector Olmedo López, el exsubdirector Víctor Andrés Mesa y el subdirector Luis Carlos Barreto. Esta mañana, sin que todavía exista una negociación formal con la Fiscalía, está entregando detalles de cómo se entregaron, dice él, dineros en efectivo. A Name, y eso es lo que está revelando, 3.000 millones de pesos y a Calle 1.000 millones de pesos en efectivo a cambio de impulsar, eso es por lo menos lo que dice, sin pruebas todavía, las reformas del gobierno del cambio. De Calle dice que él mismo se los entregó personalmente en Montería en el edificio K62 antes de las elecciones del 29 de octubre de 2023. En estas revelaciones aparece la alta consejera para las regiones, Sandra Ortiz, como supuesta intermediaria de la entrega de 3.000 millones de pesos al senador Name. Lo raro del asunto es que a pesar de que menciona tener datos de otros 15 congresistas que estarían involucrados y que habrían recibido dádivas de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, no dice nada de Olmedo López. ¿Por qué habla sin principio de oportunidad el señor Sneider Pinilla? ¿Por qué se ha resistido a ir a la Fiscalía y a la Procuraduría General? ¿Quién se beneficia de estas revelaciones sin que haya algún tipo de negociación en la Fiscalía? Son preguntas que no tienen respuesta. En otro episodio de esta increíble novela está el ministro Luis Fernando Velasco, que se fue a la Fiscalía a denunciar porque un tuitero lo metió en el problema de los carrotanques. Allá dijo entre otras cosas que Olmedo López era un raterito que cogieron con las manos en la masa. Si eso es así, si eso se confirma judicialmente que Olmedo López es un ladrón o un raterito, el ministro debería anexarle que fue puesto ahí por el gobierno del cambio. Estás escuchando Blue Radio.
Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo... En noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voz. Claro. Pero la factura la coge. No, pero es que todo el mundo se va de la mesa de Maracuzón. Con las noticias, una agenda cargada de información. Se queda con la factura. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. 6:41, padre, buenos días. Buen día, Néstor. Como siempre, feliz, contento. Hoy es viernes. Entonces ando de zapatico blanco que mi mamá me compró. Entonces, porque la gente me dice que si me pongo en Bogotá zapatos blancos. Claro que sí. O sea, yo no entiendo que alguien no se ponga zapatos blancos. Muestre los zapatos blancos. Ay, papi, míralo ahí. Ahí están. Muestre. No, hombre. Sé que se va a desarmar, pero ya se pone medias. La noticia es que tiene medias. Ya se pone medias. Padre, pero vuélvaselo a poner. Dije, muéstrelo, no quíteselo. No, pero de esto que estamos viendo queda claro que tiene que hacer un poquito más de ejercicio, padre. ¿Sabe que sí? Oye, que hay que levantar la pierna muy alto. Entonces estoy de zapatico blanco que mi mamá me compró. Tema de esta mañana, padre. Festival Vallenato. Hay que hablar de Festival Vallenato. Quiero hablar de Vallenato. Quiero hablar de lo que significa esa música que para nosotros es mucho más que una música. Es el lenguaje, como nos expresamos. Te voy a contar más o menos cómo me enamoré yo del Vallenato. Así va a ser. Lecciones para cachacos. Sobre el vallenato. Del padre Linero, vallenatólogo. 6:42. Ya vienen los deportes. Daniel, ¿qué tenemos hoy de deporte? Néstor. En donde estudian miles de niños que van desde Bogotá a estudiar, colegios privados, que esta madrugada estuvieron reunidos alcalde y rectores por cuenta de una alarma intensa, porque estos extorsionistas profesionales del Tren de Aragua, que es una banda que tiene origen en Venezuela, estaban extorsionando comerciantes. Imagínense, ahora se están metiendo con los colegios en Bogotá, colegios privados mayoritariamente. Sí. El Tren de Aragua, que de acuerdo con el canciller venezolano no existe, ¿no? Ah, bueno, que es un invento. Y que le produjo en esa rueda de prensa tantas sonrisas al canciller colombiano. Sí, dijo, eso fue ya una declaración de hace un mes largo, Felipe, el señor canciller de Venezuela, Iván en Gil. Cúcuta, que eso era invento para hacerle oposición al gobierno de Venezuela. Pues ese inexistente Tren de Aragua es el que está extorsionando esta mañana colegios del norte de Bogotá en segundos desde Chía. Y obviamente en modo alerta estuvieron reunidos esta madrugada el alcalde de Chía, profesores y el Gaula que atiende los casos de extorsión. Desde Chía, Eduard Porras.
Néstor, nuevamente buenos días para usted y buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. La noticia del momento ocurre en Chía, Cundinamarca. Ayer, en horas de la tarde y entrada la noche, delincuentes comenzaron a llamar directamente a los rectores, directivos y profesores de algunos planteles educativos ubicados al norte de la capital del país. Planteles educativos, la gran mayoría campestres, ubicados después del peaje de la autopista norte y hasta Cajicá, porque hablan que algunos planteles de Cajicá también fueron víctimas de estos delincuentes. ¿Qué les exigían? Inicialmente estos sujetos se hicieron pasar por miembros del Tren de Aragua y que tenían que reunirse directamente con todos los directivos para que así tuvieran seguridad, pudieran seguir trabajando en este punto de Cundinamarca. Tan pronto comenzaron las llamadas extorsivas a través de los grupos de WhatsApp, los mismos rectores comenzaron a manifestarse, a hablar de lo que venía ocurriendo. Directivos de colegios como Gimnasio Santa María de la Sabana, el Gimnasio Campestre Nueva Alejandría, el Colegio San Carlos, el Gimnasio Los Laureles, entre otros, y de inmediato se activó la alerta del mismo alcalde de Chía en Cundinamarca, Leonardo Donoso, quien llamó a su secretario de gobierno, quien llamó al Gaula de Cundinamarca, y en una reunión que comenzó a las 9 de la noche y se extendió hasta pasada la medianoche, comenzaron a verificar qué era lo que ocurría. Hablamos precisamente con el alcalde de Chía, quien nos contó los pormenores de este grave incidente que ocurrió en las últimas horas en este punto de Cundinamarca. Activamos la ruta, verificamos, contactamos al Gaula y reunimos esta misma noche a todos los miembros de los colegios privados. Asistieron, se logró generar una valoración. Lo más importante es que no hay víctimas, pero se logró darle un manejo y darle a conocer cómo es el modus operandi de esta modalidad de extorsión. Del Gaula de la policía comenzaron a enviar varios uniformados oficiales para que establecieran comunicación directa con los afectados. Dicen ellos que efectivamente las llamadas existieron, que no se sabe si son delincuentes desde la cárcel o quiénes son, pero lo cierto es que por lo menos les dijeron que podrían estar tranquilos porque están monitoreando para ver quiénes son los criminales, de dónde sacaron la base de datos para dar directamente con las personas implicadas, los directivos de cada plantel educativo, y ojalá dar con el paradero de estos sujetos que pusieron nervioso a más de uno, y por eso ese consejo extraordinario que duró hasta la madrugada. Hablamos con el teniente encargado del Gaula de la Policía de Cundinamarca y él nos contó los pormenores de la reunión y de lo que ocurrió en Chía en las últimas horas. Hay que exhortar la labor o la función que cumplieron los profesores, que fue llamar a las autoridades. De manera inmediata ellos se comunican con el Gaula de la Policía Nacional y posteriormente pues nosotros activamos la ruta para iniciar la investigación. A la comunidad invitarla a que cuando reciban esta clase de llamadas mantengan la calma y de manera inmediata se comuniquen con la línea 165 del Gaula de la Policía Nacional. Los mismos afectados, los dueños de los colegios, manifestaron que denunciaron a tiempo y esperan que esas amenazas a tiempo sirvan para capturar a las personas directamente implicadas y que así no haya inconvenientes que lamentar. Los hombres del Gaula continúan en reunión extraordinaria para verificar todo lo ocurrido y ante todo proteger a los maestros en este punto de Cundinamarca. Eduard Porras, Blue Radio. Esta es Blue Radio, la alternativa. El nuevo rector de la Universidad Nacional de Colombia es el profesor José Ismael Peña, cuya posesión ayer en una notaría desata esta protesta que termina en los actos de vandalismo. Señor rector Peña, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Profesor Peña, ¿por qué se posesionó usted en una notaría que tengo entendido no había pasado nunca en la Universidad Nacional? Es una situación realmente anómala. Yo debería haber recibido una resolución de posesión debido a que el acta del consejo que me designó como rector fue aprobada por mayoría el 22 de abril. Y según la ley cuarta del año de 1913, es obligación de todo funcionario designado
posesionarse. Y si la autoridad o la persona que tiene la obligación de hacerlo no lo hace, la misma ley establece ese mecanismo, pero es obligación del servidor público, de todo funcionario público, asumir sus funciones el día en que le corresponde. Usualmente la posesión de los rectores, ¿ante quién es, profesor Peña? Realmente se puede hacer ante algún miembro del Consejo Superior Universitario, es lo que tradicionalmente se hace. ¿Y por qué no se posesionó usted ante el Consejo Superior entonces? Porque la presidenta del Consejo pues no me llamó a la ceremonia de posesión. Yo le escribí en un par de ocasiones tratando de hablar con ella, y como no hubo ningún tipo de respuesta, pues era mi obligación como funcionario público cumplir con las normas vigentes. Sí. ¿Quién es la presidenta del Consejo Superior? La ministra de Educación, ¿verdad? Sí, señor, la señora ministra, por supuesto. Bueno, y este es el tema de fondo. ¿Por qué la ministra no le pasa al teléfono? ¿Por qué la ministra desconoce la decisión, la elección del Consejo Superior Universitario, señor rector? Yo realmente de fondo no sé. Ella solicitó algunas modificaciones al acta, tengo entendido, porque yo no soy miembro del Consejo Superior. Y tengo entendido también que la Secretaría del Consejo hizo las modificaciones y hay unos plazos para poder cumplir con las aprobaciones. Y por esa razón digo que el 22 de abril pues estaba aprobada por mayoría el acta. Sí. ¿Usted cree, señor rector, que a su elección en el Consejo Superior de la Universidad le faltó transparencia o le faltó legalidad, que es lo que dice la ministra Vergara? Si la señora ministra dice eso, por supuesto que ella deberá, como cualquier ciudadano colombiano, cualquier persona que considere que hay un acto ilegal, denunciarlo ante las autoridades judiciales. Nosotros somos un Estado de Derecho y debemos atender esa obligación. Si yo veo que hay un acto ilegal en alguna entidad o en alguna parte, yo como ciudadano tengo la obligación de denunciarlo y que sean las autoridades judiciales las que determinen si hubo un acto ilegal o no. Desde su punto de vista, ¿cómo fue su elección? Porque por otro lado los estudiantes dicen, aquí hubo unas consultas entre profesores, entre estudiantes, entre egresados, y el profesor Peña no solo no ganó, sino quedó casi de última en todas esas votaciones. ¿Usted qué interpretación tiene de su elección? No, yo tengo claridad que mi elección ha sido equivalente a las designaciones de rectores desde que este procedimiento existe. En los últimos 25 años el procedimiento ha sido el mismo y casualmente ninguno de los ganadores de la consulta ha sido designado como rector. Recordemos el caso de la profesora Dolly Montoya, quien ganó la consulta hace 12 años y no fue designada como rectora. Y hace 6 años se presentó y quedó de quinto lugar en la consulta y el Consejo Superior la designó como rectora. Es decir, que no estamos ante una situación diferente, porque el Consejo Superior tiene criterios distintos o adicionales a los del resultado de la consulta para determinar quién debe ser el rector de la Universidad Nacional. Doctor Peña, yo sé que en esto nos metemos un poquito en temas legales, en temas de leyes, pero es que el profesor Rodrigo Uprimi le respondió a usted en las últimas horas que según la misma ley que usted cita, que es... El profesor Uprimi, perdóneme Ricardo, meto aquí la cucharada, que es uno de los grandes profesores de las leyendas dentro de la Universidad Nacional. Según la ley cuarta de 1913 que usted cita para haberse posesionado ante el notario 14 de Bogotá, doctor Peña, dice en su artículo 281 que ningún empleado administrativo dejará de funcionar aunque su periodo haya terminado, sino luego de que se presente a reemplazarlo quien haya sido nombrado para el efecto o el suplente respectivo. Y el doctor Uprimi considera que bajo ese entendido la rectoría de Dolly Montoya tendría que haber continuado sin necesidad de que usted hubiese tomado posesión ante un notario. ¿Esa interpretación le parece plausible? Claro. ¿La considera viable? Es plausible, por supuesto, pero es que él mismo lo dice. Si la persona que fue designada no se presenta, pero el designado se presentó y tomó posesión. Claro, pero en este caso, ¿qué lo habilita usted, doctor Peña, para posesionarse ante un notario sin tener en cuenta la norma o la tradición en la que se toma posesión por parte de rectores de la Universidad Nacional? La misma ley que el profesor Uprimi menciona es la que me obliga, ni siquiera dice que puedo,
sino que debe, en caso de que la persona, la autoridad que debe posesionarlo no lo hace, el día en que debo tomar funciones, debo posesionarme, y la ley determina el mecanismo, y dice además que si no lo hago, debo atenerme a las sanciones y a las multas correspondientes. O sea, ¿usted tenía que posesionarse? Era obligatorio posesionarme, porque si no después yo iba a tener un proceso disciplinario por no haber tomado posesión de mi cargo como rector, del cual fui designado de acuerdo a la normatividad vigente. ¿Y no hubiera podido seguir al frente de la rectoría la rectora Dolly Montoya un par de días más? No, porque ella terminaba su periodo y al ser yo designado yo tenía la obligación de presentarme. Por fuerza mayor o por otra razón yo hubiera podido no hacerlo, pero como yo no tenía ninguna razón para no presentarme, para no posesionarme, por esa razón inmediatamente me posesioné. Sí, señor rector, ¿usted ha considerado en algún momento, teniendo en cuenta pues la situación de crisis que su elección, que su posesión ha generado, ha contemplado la posibilidad de renunciar, como dicen ahora, dar un paso al costado? Por supuesto que no, porque yo yo hice un juramento el día en que me posesioné como profesor de la Universidad Nacional en 1992, e hice un juramento el día en que me posesioné como rector de la Universidad Nacional de Colombia. Yo estaré todo el tiempo atendiendo la normatividad, la Constitución y la ley. Sí, doctor Peña, ¿cómo es la historia de los ires y venires en torno al acto administrativo para su posesión? Leo que desde el 21 de marzo la Secretaría General de la Universidad le envió la documentación a la ministra Aurora Vergara, pero no ha sido posible que se pongan de acuerdo. ¿Es cierto que la Secretaría General no le ha enviado a la ministra, como ella dice, los detalles de la votación, lo que ella públicamente defendió en ese Consejo Superior Universitario, las votaciones que pueden ser públicas de los puntos previos? ¿Eso no se le ha entregado a la ministra para que ella pueda firmar el acto administrativo? Yo no tengo información de que eso haya sucedido así, pues porque yo no soy miembro del Consejo Superior Universitario, y yo no puedo decir, pero repito, si hay alguna duda o algún elemento que se considera improcedente o pues deben hacerse las denuncias correspondientes. Pero yo lo que he visto es que todas las cosas se han hecho de conformidad con la normatividad vigente. Sí. Señor rector, acaba usted de decirnos que no va a dar un paso al costado. ¿Cómo va a apagar el incendio que tiene hoy en la universidad? La Universidad Nacional, todos sus miembros, estudiantes, profesoras, profesores, administrativos, somos una comunidad inteligente, una comunidad racional. Es la comunidad que le debe dar luz al país sobre la manera como debe resolver sus conflictos. Yo estoy invitando a toda la comunidad a que constituyamos mesas de trabajo, a que encontremos soluciones a las problemáticas actuales, que podamos enfrentar los retos futuros, y que si es necesario modificar alguna norma para que en el futuro este tipo de situaciones no se presente, entre todas y todos la construyamos y la propongamos al Consejo Superior, que es la autoridad que deberá decidir esas modificaciones. Y si eso no lo logra, como lo está proponiendo el señor rector, eventualmente permitiría usted la entrada de la fuerza pública para que no pasen los desmanes como los de ayer, que le hicieron tomar gasolina a los señores de seguridad. Las personas que salieron ayer a cometer desmanes no son estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia. Son personas que no pertenecen a la comunidad, son personas que no estaban protestando, no mencionaban nada, salieron a destruir, como lo hacen en ocasiones, y hemos denunciado eso en reiteradas oportunidades. La comunidad universitaria tiene formas diferentes de protesta, ellos marchan, ellos discuten, ellos lanzan argumentos, pero no, en este momento esas situaciones no son propias de una comunidad universitaria. Sí. ¿Y usted cómo sabe, rector, perdóneme, que no son estudiantes? Porque cuando entraron las personas a la universidad a tomarse el edificio, fueron personas que entraron encapuchadas, entraron con machetes. En algunas ocasiones ellos salen a pelear con la fuerza pública en la calle 26. Algunos han sido heridos y han sido remitidos por las autoridades a hospitales, y allí nos han informado que no pertenecen a la universidad. Recordemos un acto muy doloroso
donde un policía un agente de policía sufrió una fuerte herida y la persona que produjo esa herida fue identificada por las autoridades y esa persona no pertenecía a la Universidad Nacional de Colombia y en este momento está siendo juzgada por las autoridades respectivas. Suponiendo, rector, que eso sea cierto, yo sospecho que algún estudiante debe haber, es decir, es cierto que esos encapuchados mayoritariamente se hacen pasar por estudiantes, pero bueno, digamos, dejo el tema ahí, suponiendo que ninguno es estudiante de la Universidad Nacional. ¿Por qué supone usted que se meten cada vez que hay un problema y una controversia alrededor de la Universidad Nacional? O sea, en el edificio Uriel Gutiérrez sí hay estudiantes de la universidad. Lo que digo es que no son las personas que cometen los desmanes, las destrucciones de los bienes públicos. Un estudiante, ¿cómo va a destruir un edificio que les sirve para tomar clases? No es posible. Un estudiante no va a destruir una estación de Transmilenio porque sí. Es decir, que estamos diferenciando, tenemos dos tipos de personas, unos estudiantes que protestan, que están ahí discutiendo, pero las personas que producen estos desmanes no lo son. Sí, profesor Peña, volviendo al acta de su posesión, el concepto del Ministerio de Educación es que no es posible hacerlo con 5 de 8 miembros del Consejo Superior Universitario, que tienen asiento allí el Ministerio de Educación, representantes del sector académico, docentes, egresados. Es posible, la ministra ya dijo que los va a citar extraordinariamente, es posible que una vez eso ocurra, profesor Peña, que lo cite, el resultado de esa reunión sea que se declare nula, inválida su posesión. No lo sé, no lo creo, porque pues hay unos procedimientos normativos. En